Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Estamos en el 6º capítulo de nuestro programa Radio Pública de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de las Américas y sean ustedes bienvenidos. Vamos a conversar, como ustedes ya lo saben, temas de política, políticas públicas, gestión pública, todos los asuntos públicos resumidos en distintas áreas y temas para nuestra conversación. Y hoy día tenemos dos grandes invitados, especialmente, y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Tenemos al director nacional del Instituto de Deporte de nuestro país, al colega también, administrador público Israel Castro. Bienvenido, director. Marcelo, muchas gracias por la invitación. El agradecido soy yo y qué bueno poder tener estos espacios para hablar de deporte, que es la materia que a mí me convoca, y también de políticas públicas, que entendemos que en el contexto de la administración pública es un tema tan importante. Muchas gracias, muy bienvenido nuevamente. Y tenemos también como panelista hoy día a un profesor de la escuela, de la carrera de Administración Pública, el profesor Gabriel Carrasco, administrador público también. Ahí en los ramos de políticas públicas nos acompaña, así que bienvenido, profesor, también para conversar. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto estar acá contribuyendo a la difusión de nuestra carrera y también conversar de políticas públicas, que es lo que nos convoca. Así que muy agradecido también por la invitación. Gracias. Partamos con, yo creo que esta era como la última pregunta, pero voy a dar vuelta un poco. El director nacional es colega, es administrador público, tiene un MBA de la Universidad de Chile con mención en finanzas, tiene una carrera en la administración pública y hoy día tiene un cargo de directivo. Nosotros en la academia generalmente llamamos, y también un cambio de nomenclatura, lo que se denomina un gerente público hoy día, ¿no es cierto? Entonces, director, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia desde lo profesional a hoy día estar en un cargo de dirección nacional y también con mucha relevancia por lo que se viene. Después vamos a entrar en ese tema por lo que se viene ya o que ya está encima, que son los Juegos Panamericanos, ¿no es cierto?, que nuestro país recibe. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia desde lo profesional a hoy día estar en un cargo directivo a nivel nacional? Bueno, lo primero, decir que una experiencia tremendamente gratificante. Trabajar en el Estado tiene una compensación que no es pecuniaria, que es poder ayudar o poder contribuir a que el país se desarrolle en algunos aspectos, o ayudar a que personas que a lo mejor no tienen acceso a la posibilidad de acceder a ciertos bienes públicos puedan hacerlo, y ahí hay algo que es tremendamente importante y valioso. Yo siempre digo que lo público, quizás, contrario a lo que uno cree, es un trabajo muy difícil, porque uno tiene que hacer cosas que la ciudadanía espera que ocurran rápidamente, y a la vez eso congeniarlo con normas, leyes que también hay que satisfacer, requisitos de control. Está la Cámara de Diputados que fiscaliza. Hay todo un contexto que envuelve la gestión que, por ejemplo, en el mundo privado no está presente. Dentro de lo que hoy día estamos haciendo, que es extremadamente relevante, Marcelo, que usted lo mencionó, que son nuestros Juegos de Santiago 2023, el Instituto Nacional de Deportes es el encargado de las obras. Entonces, fuera de tener un presupuesto que tenemos que cumplir y manejar, donde se desarrollan los juegos mayoritariamente lo que nosotros denominamos Parque Estadio Nacional, y ese parque es monumento histórico y sitio de memoria. ¿Por qué le menciono esto? Porque significa que hay que pedir una serie de autorizaciones previas. Y no solo tener esas autorizaciones, sino que también gestionar todo lo que hay que hacer dentro de lo público, que es una identificación presupuestaria, una toma de razón en Contraloría, una licitación, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solo hay que hacer obras, sino que hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de acuerdo a la norma, y eso supone un nivel de complejidad mayor. Yo creo, llevándolo al terreno de la administración pública, que uno de los grandes desafíos del administrador público es precisamente ese. Es cómo tomamos o cómo nosotros hacemos carne aquellas ideas que están en lo político, en lo público, que sean reformas o que se expresen en política, y las llevamos a la realidad. Muchas veces lo que ocurre es que grandes ideas o buenas ideas no pueden ocurrir o no suceden finalmente porque su adaptación a cómo hacerlo en lo práctico es muy difícil. Yo creo que ahí hay una gran importancia del administrador público, porque qué mejor profesional para hacer este tránsito entre la idea, entre la política pública y su ejecución, que el administrador público, que es la persona o el profesional que tiene la herramienta para hacer las cosas bien dentro del Estado. Qué bueno que tengamos ahí profesionales que no solamente sean competentes desde la lógica profesional, sino que con el perfil profesional adecuado. Director, y ya entrando en terreno, y después ya también le vamos a ir a dar la palabra al profesor, que vamos a hablar de políticas públicas antes de ir a los Juegos Panamericanos. ¿Cuál es la política pública hoy día emblema
del ministerio o del instituto que lleva adelante? Yo sé que estamos a puertas de los juegos, ¿no es cierto? Y eso ha significado una gestión presupuestaria, una gestión de todo tipo, pero hoy día, a lo mejor, o antes de hacer la política pública estrella, comillas, o la que ustedes han puesto un mayor énfasis en esta época, también un poquito el diagnóstico de cuál es la situación hoy día en términos de deporte en nuestro país. Hay una alta presión por mejorar, ¿no es cierto?, lo que es competitivo, pero también está una cuestión de la cultura del deporte en nuestro país y tenemos una baja en general de la gente que practica, de la población en general. Entonces, hay muchos desafíos que ustedes tienen que enfrentar y la pregunta es, rápidamente, si se puede decir, una suerte de diagnóstico y luego, como hoy día, como institución, ¿dónde están apostando por las políticas públicas más importantes? Marcelo, usted toca un tema central. Nosotros convivimos en dos mundos, en dos espacios del deporte que son diferentes. Un espacio del alto rendimiento donde Chile le ha ido bien. Yo siempre pongo un ejemplo de que nosotros en términos multideportivos estamos en el 4º lugar, y que si eso hiciera un ejemplo quizás muy poco ortodoxo, pero lo llevara al mundo del fútbol, iríamos a todos los mundiales, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Estaríamos siempre clasificados. Estarían todos contentos. Y fíjate que cuando uno mira los países que están arriba de nosotros, son Brasil, tamaño poblacional, que no nos podemos comparar 10 veces nosotros, Argentina, más del doble de la población, Colombia, lo mismo. Entonces, estamos en el lugar más alto donde nosotros podríamos estar. Estamos en un 4º lugar en Sudamérica y eso es muy importante y eso se ha logrado no ahora, sino que es un trabajo que viene ya desde hace varios años. Podríamos hacer paralelo con Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a pelear el primer lugar en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas de obesidad, de actividad física, Estados Unidos está dentro de los países más resacados. Entonces nosotros naturalmente tenemos una preocupación de que eso a nosotros no nos suceda. Ahora, usted tiene razón cuando dice que vemos que la práctica de la actividad física o la cultura del deporte no está tan arraigada a la población, eso es cierto, y por lo tanto ahí es donde hay que empezar a mirar, porque no nos puede pasar que tengamos una realidad de alto rendimiento, de alto estándar, y tengamos un mundo del deporte en lo social, en lo masivo, que no esté en ese mismo nivel. Entonces, yo creo que hoy día hay que reformular varias cosas que están. Yo creo que los juegos es una oportunidad para posicionar el deporte, para hacer cosas distintas, para intentar acercar el deporte a la ciudadanía. Y ahí lo que nosotros hemos trabajado este año es lo que es el deporte escolar. Nosotros tenemos un programa de deporte escolar que puede ser muy contraintuitivo lo que voy a decir, pero en el programa de deporte escolar participan este año 120.000 niños y niñas, que es algo que uno no imaginaría, que hay una competencia escolar de ese nivel en Chile, y participan 13 deportes distintos. Entonces es un evento relevante que hay que tomarlo y darle un impulso para que sea el gran evento deportivo de Chile. Solo un dato, ese evento deportivo es el evento más masivo que tiene nuestro país, y es escolar. Hay 20.000 niños inscritos en básquetbol, 20.000 niños inscritos en voleibol, 15.000 niños inscritos en handball. Entonces ahí hay algo. Nosotros lo que hicimos este año es potenciarlo, tiene más participantes que el año anterior y además creamos un sistema de final única que va a ser en la primera quincena de septiembre en Biobío para que lo sigan. Y eso significa que este evento, que antes la final de los juegos se realizaba en distintas regiones, se va a hacer solo en Biobío. Y alguien me podrá preguntar, ¿y eso qué relevancia tiene? Yo creo que es muy importante cuando uno ve los grandes eventos del deporte, el Mundial de Fútbol es en un país. Cuando uno ve los Juegos Olímpicos es en una ciudad. Cuando es un Juego Panamericano es en una ciudad. ¿Por qué? Porque la magia y la fiesta del deporte se pierde si uno dispersa esto territorialmente. Entonces concentrarlo nos va a permitir tener un evento visible de 3.000 niños que van a estar, 3.000 niños y niñas que van a estar en Concepción, y creemos que ahí no abarca todo el grupo de la población etario, pero es importante que en la primera etapa, que son estos juegos escolares, nosotros vayamos sembrando la semilla del deporte y empecemos a tener una competencia más robusta. Lo que viene en el futuro es que nosotros esperamos que al término de 2-3 años tengamos un número de 200.000 niños y niñas compitiendo, y que además el número de partidos en que ellos participan también vaya creciendo, cosa que eso sea la competencia deportiva que tiene nuestro país, en la cual nosotros incentivamos a las personas, a la población, a la actividad física y a acercarse al deporte.
Claramente, entonces hay un foco en el deporte temprano, en la temprana edad, más bien dicho, y eso es lo que entendemos que podría cambiar, que puede generar un cambio cultural. Profesor, tú eres profesor de políticas públicas, pero también trabajas en el IND, así que Claro. conoces un poco. ¿Qué puedes tú también corroborar? Es que corroborar lo que él dice, obviamente, porque es el jefe. Pero el tema es, ahí tú estábamos hablando antes de récord ahí, acerca del deporte social, ¿qué te puedes decir ahí en la importancia de eso y cómo eso también afecta a la población? Solo primero una impresión. Yo llevo 10 años en el Instituto Nacional del Deporte. Llegué en un momento coyuntural cuando se está creando el Ministerio del Deporte, o sea, la política pública ya tenía una estructura que lo da más fuerza. Y había mucha expectativa en ese momento que yo llegué, por lo que en el fondo podía generar el cambio cultural hacia la población de la práctica deportiva y la recreación también. Y como el instituto también tenía esta nueva tutela, porque recordemos que el instituto es una institución del año 2000, que fue creada en el 2001, la ley del deporte fue promulgada en el 2001, sin embargo, a mediados del año 2006 tuvo problemas, que conocido por todos, y fue también reestructurado. Y la culminación de esa reestructura terminó en un acuerdo de cambio de política pública a través de una nueva estructura, ya con el ministerio. Dicho lo anterior, yo he visto obviamente profesionalmente ese cambio, ¿ya? Sin embargo, han habido zonas rezagadas. El alto rendimiento presupuestariamente en 10 años, me tocó hacer los estudios presupuestarios, tuvo un aumento sostenido en el tiempo del presupuesto. Sin embargo, otras herramientas del fomento del deporte decrecieron. Una de las más importantes era el Fondeporte, que tenía un presupuesto aproximadamente, después hay que hacer la corrección monetaria obviamente, pero inicialmente de 20.000 millones de pesos, y hoy día tiene un presupuesto, director me puede corregir, de 3.000 aproximadamente. 3.500. Y ha ido decreciendo en desmedro también de la actividad social. Y también si uno ve los datos, Marcelo, director, de cómo se han comportado los clubes deportivos, que son las organizaciones de base, también han decrecido. De 22.000 clubes deportivos en los años 2006, 2010, han caído alrededor a 2.000. Entonces la pregunta que uno hace es, bueno, hemos crecido por un lado, pero este crecimiento se tiene que hacer uniforme, ¿ya? En la política pública, y nosotros lo hablamos en las clases, en las investigaciones y en la academia. Tiene que haber un factor de corrección de política pública. Y ahí viene la pregunta que le hago al panelista, a nuestro panelista, un invitado estelar, yo creo que es muy importante que esté ahí acá. ¿Cómo se corrige esa desviación natural de la política pública? Entendiendo que las políticas públicas nacen de un problema público que resuelve la sociedad con convenciones legales, que son leyes, a través de leyes, para nosotros atender esos problemas. Entonces, ¿cómo se corrige esa desviación que hoy día empírica se puede palpar, para poder también atender a ese grupo de organizaciones de base, que son los clubes deportivos, que en el fondo, una vez me decía una persona por ahí que me pareció muy bien, es como, producimos helado, me dijo en una entrevista, una anécdota, me dijo, el IND produce helado, pero no tiene nadie que lo distribuya. Y eso eran los clubes deportivos. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Es la pregunta que yo le hago a nuestro invitado. ¿Cómo se puede enfocar esa política? A ver, yo creo que hay varias herramientas que son distintas y sirven para variadas cosas. Yo creo que el problema público del deporte, claro, un problema como el titular de la canción, por así decirlo, es la falta de práctica sistemática por parte de la población de actividad física y deporte. Y eso tiene, cuando uno lo empieza a abrir, empieza a encontrar lo que hablamos recién, deporte escolar, tercera edad, clubes deportivos. Y ahí hay que ir viendo, en el fondo, qué diagnóstico tenemos en cada situación. En un contexto en el cual usted tiene razón, Gabriel, las estructuras sociales, yo diría que no solo el club deportivo, yo creo que han ido a la baja. Yo creo que el mundo de la junta de vecinos, el mundo del club deportivo, es un mundo que en los últimos años se ha debilitado por distintas razones. Yo creo que si uno profundizara en eso, podría estar como detenidamente mucho tiempo. Pues, disculpa, solamente un paréntesis. Esa es una cuestión de sociedad, de cohesión social, un problema no es un problema específico
del deporte mismo. Claro, eso quise decir, exactamente, que es un problema como que estamos viéndolo estructural. Exacto. Entonces también tiene que ver, por eso no quiero tener mucho ahí, pero están las redes sociales, hay varias cosas que si uno mirara ese mundo, han venido como a reemplazar ciertas dinámicas sociales, por decirlo así como muy simple. Bueno, lógicamente nosotros tenemos que aspirar a fortalecer las organizaciones deportivas porque ellas llevan el deporte, ya sea recreativo o de alto rendimiento, a muchos lugares, pero no a todos, ¿cierto? Porque en el club deportivo es raro que esté tan presente en la tercera edad. Yo creo que el club deportivo se enfoca más hasta cierta edad. Entonces, ¿qué herramientas o qué cosas distintas nosotros podemos hacer? Yo creo que hoy día, por ejemplo, un canal que nosotros no explotamos son las redes sociales. O sea, tenemos redes sociales que tienen hartos seguidores, 80.000 seguidores, nosotros, por ejemplo, tenemos en Instagram, pero nos damos un servicio en el cual nosotros digamos, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Yo soy, no sé, dueña de casa, tengo 60 años, no hay mucha infraestructura deportiva cerca, que también es otro problema. ¿Cómo hago yo para hacer deporte, actividad física? Quiero sentirme mejor, quiero sentirme más saludable, quiero sentirme más feliz. De ahí nosotros deberíamos llegar con una oferta que la persona la tenga en el teléfono, así eso es lo que hay hoy día. ¿Ya? Yo no digo que no haya que hacer lo del club deportivo, fomentar las organizaciones deportivas, pero también hay que explorar lo otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros no hemos hecho o dónde no hemos innovado para llegar a las personas? Yo creo que ahí también hay respuestas. Entonces, yo creo que si uno quiere potenciar realmente el deporte y la actividad física, tiene que buscar primera infancia, hablamos del deporte escolar. Tiene que buscar clubes deportivos, hay que fortalecer las organizaciones deportivas. ¿Por qué? Porque también necesitamos competencia. La competencia es lo entretenido del deporte. ¿Ya? A mí no me interesa que las competencias nosotros tengamos, por decir algo, una NBA del básquetbol, porque no lo vamos a tener probablemente, pero si tenemos una competencia robusta, evidentemente es una ganancia para el país y probablemente eso también se redunde en que haya un deporte de más nivel o de más alto rendimiento. Pero lo importante es que las competencias sean robustas, sean sólidas. Necesitamos los clubes, pero también necesitamos que no todo quede en el club ni en la competencia, sino que también llegar a aquella persona que tiene la intención de hacer deporte, pero que no sabe cómo. Entonces en el deporte existe la infraestructura y existe el conocimiento. La infraestructura es un gimnasio, una cancha, de lo que sea. Y el conocimiento es alguien que te puede orientar o guiar en la práctica del deporte o la actividad física que tú debes hacer. Entonces hay que pensar cómo abordamos eso con una estrategia que pueda llegar a más personas. Yo siento que hoy día las herramientas del mundo digital son una gran oportunidad para que nosotros incorporemos personas a este mundo. Sí, muchas gracias por esa respuesta y también de las zonas rezagadas, porque hay gente que no, la infraestructura generalmente se concentra en las ciudades grandes y muchas veces las pequeñas localidades, con suerte es el gimnasio del pueblo y nada más, o la escuela es la que tiene algún nivel de infraestructura y nada más. Hay algo que tenemos que tocar, sí o sí, que son los Juegos Panamericanos. Hoy día yo siento que hay como dos miradas. Es como el desafío y la oportunidad. Y el desafío ha venido muy marcado por el tema de la infraestructura, si llegamos, no llegamos, estamos muy encima. Nosotros en Chile obviamente siempre tenemos este dicho, es como a la chilena, llegamos como a última hora, justito, y a veces no llegamos. Entonces siempre ha estado, y uno cuando ve, porque solamente prensa, el foco de los Panamericanos muchas veces ha sido, se está construyendo, vamos a llegar, muestra la piscina, vamos a llegar, no llegamos. Entonces, más que el detalle mismo de si llegamos o no llegamos, siento que también ese es el desafío. Una parte, la infraestructura, porque esto nos obligó a dar un salto de calidad en la infraestructura, pero también es algo que estamos conversando, la cultura del deporte. O sea, porque mi hija practica 2 deportes y en uno de esos soy yo el encargado de llevarla, que es hockey. ¿Patines o césped? No en césped, en patines. Patines. No, perdón, en césped, que practica también patinaje artístico. Entonces, por eso confundí los dos. Hace las dos cosas. Entonces, hay un tema de cultura, porque yo me involucro como papá, como familia, ¿no es cierto? Y hay todo un tema y de dejar tiempo para acompañarla. Y acá hay un desafío de que no solamente el nivel de alta competencia que viene, ¿no es cierto? Esto yo lo entiendo así, es como un mini, ni siquiera mini, casi un tercio del juego olímpico por la cantidad de competidores que viene, pero también está el desafío de con esto
tanto dejar instalada la cultura. Si uno lee la prensa y dice, bueno, este es el evento deportivo después del Mundial del 62 más importante que Chile ha tenido, y uno habla hasta el día de hoy, son 40, casi 60 y algo años, y habla del Mundial del 62. Entonces, se supone que vamos a estar hablando a lo mejor 30, 40 años más de los Panamericanos. Y la gente no tiene la capacidad o no nos damos cuenta en el momento, por esta vorágine, de que estamos frente a un evento de alto nivel, y no solamente eso, sino de impacto posiblemente incluso cultural. Entonces ahí es donde yo digo, está el desafío y está la oportunidad. Entonces está el desafío de llegar y hacerlo bien, y está la oportunidad de generar un cambio cultural o del deporte, levantarlo a nivel que significa. Uno que le ha tocado viajar, me ha tocado estar en distintos países y uno conoce ciertas culturas. La infraestructura, yo viví en Estados Unidos, de un colegio básico, es casi un club de alto nivel, con todas las canchas había y por haber, de todo. Entonces uno dice, y uno llega acá y el colegio tiene la canchita así básica, y entonces, pero también es una cuestión cultural. Entonces yo creo ahí la pregunta es los desafíos y las oportunidades que ve en lo que se nos viene. Bueno, llegar clave, ¿cierto? Lo vamos a hacer. Yo siempre he dicho que eso en septiembre va a estar resuelto, así que yo ahí tengo plena tranquilidad. Siempre hay una épica de la infraestructura. Estuvo en el Mundial de Qatar, también hubieron obras que llegaron justo. Otro ejemplo, más dramático, los Juegos Olímpicos de Río. En Río sí fue complicado. El primer día los deportistas no se pudieron quedar en la Villa Olímpica. Se tuvieron que ir todos a hoteles, cosas que a lo mejor no son tan sabidas, pero que ocurrieron. Siempre pasa que alguna infraestructura se atrasa. Ahora, en nuestro caso, yo siempre hago el punto de que nosotros hicimos este relevo en marzo del año pasado y la mitad de la obra no está adjudicada. Entonces, era bien difícil. Yo ahora lo miro a la distancia y si yo no hubiera estado en el cargo, me hubieran preguntado afuera, yo te hubiera dicho, no van a llegar. Si llegan con 2, yo lo aplaudo, y va a pasar que el esfuerzo de la institución, hay muchos funcionarios acá que llevan años, va a permitir que lleguemos con todas las obras bien. No va a pasar que los deportistas no puedan quedarse en la Villa Panamericana. Las obras van a estar entregadas en septiembre y no van a estar a media ni sin completar, etcétera. También, mira, solo como anécdota, que fue el Mundial de Brasil, y me acuerdo que el estadio, cuando uno entraba a ver el partido, estaba en muy buenas condiciones, pero cuando uno salía a la parte de los servicios estaba todo en obra. O sea, no había donde comprar una bebida, por ejemplo. ¿Ya? El baño funcionaba, por suerte, pero todos los servicios que estaban ahí, que uno veía que estaba como hecha la obra gruesa, no estaban operativos. Entonces eso a nosotros no nos va a pasar, y van a ser unos buenos juegos desde ese punto de vista. Yo creo que los desafíos de cuando uno hace estos juegos, naturalmente te abren esa ventana de visibilidad. Nosotros tenemos un paratenimesista, que es Ignacio Torres, que es tercero del mundo. Él es juvenil, pero es tercero del mundo, todo competidor. Y por ejemplo, una vez hablando con él me dijo que se hizo deportista en los Juegos Sudamericanos Santiago 2014. Lo llevaron a ver tenis de mesa, la competencia, y él decidió practicar el deporte, y hoy día es el tercero del mundo. Y cuando yo le preguntaba a él cómo es su vida siendo deportista, me dice, mira, yo soy una persona con algún nivel de discapacidad. Y me dice, pero yo he invitado a mi mamá a comer, la he invitado a quedarse en un hotel, he conocido el mundo. Hay muchas oportunidades, es lo que quiero decir, que ahora el deporte, que quizá uno no lo sabe. Cuando uno comparte con los deportistas, en especial con el mundo paralímpico, hay muchos que es primera vez que salen, que se suben a un avión, que salen fuera del país, que salen solos. Imagínense lo que significa eso para él y para la familia. Ver que tu hijo o hija salga solo, o sea, que sea una persona independiente que pertenece a otro grupo donde tiene un sentido de pertenencia que es distinto a la familia. Yo creo que esos ejemplos también es bueno que se conozcan, que se sepan, porque cuando uno habla del deporte, en general, muchas personas los circunscriben al mundo de la salud. Y yo creo que hay mucho más en el deporte. Tú mencionaste también el tema de la cohesión social. Bueno, ese tema está presente en el mundo del deporte. Gabriel también lo dijo en las organizaciones deportivas. Pero también hay significados de inclusión o de cómo dar igualdad de oportunidades a las personas. Yo creo que eso es tremendamente importante que se visibilice, porque eso es el deporte. El deporte, por definición, es algo inclusivo. El gran desafío que nosotros tenemos como INED es la cultura del deporte. Y es también cómo hacemos de este parque Estadio Nacional, que va a ser donde va a quedar la mayor parte del legado, sea un parque abierto a la comunidad, donde conviva el deporte social y conviva el deporte de alto rendimiento, entendiendo que estos recintos que vamos a tener son de alto estándar, que nos permiten posicionarnos dentro de lo que es la vanguardia de Sudamérica. Nosotros estábamos bastante atrasados. Hay muchas personas que cuestionan, por ejemplo, que el costo de la obra creció.
claro, cuando se hizo el costo inicial, el centro acuático, la idea era que se iba a ocupar el mismo que está, y eso no es posible. Ya, de hecho, voy a poner solo un ejemplo. El nivel de profundidad que tenía la piscina principal, que es la única, era distinto según donde tú te parabas. Entonces, cuando tú quisieras hacer el juego, iba a venir la Federación Internacional de Natación y no te iba a certificar la piscina. Lo que quiere significar que eso pasa al final. 2 semanas antes de los juegos no iba a tener juegos porque no tienen los centros deportivos certificados. Entonces, había que dar ese esfuerzo, había que avanzar, y también decir que cuando se menciona esto dentro de las polémicas de los costos, los Juegos Panamericanos de Santiago cuestan la mitad de lo que le costaron a Perú. A Perú le costaron $1.300 millones, a nosotros nos costaron $650. Ahora dicen, no, es que a lo mejor Perú una comparación, conveniente. Vayamos a la anterior, Toronto, $1.900 millones. Entonces yo creo que acá estamos haciendo un esfuerzo muy grande por hacer juegos de muy buena calidad, con recintos de alto estándar, pero también yo creo que se han hecho con un presupuesto que me parece que es correcto y que es la mitad del que viene del juego anterior, cuando no hubo pandemia, cuando no hubo guerra, cuando no hubo alza de materiales, cuando no hay alza de los costos de la construcción, cuando no hay empresas que han quebrado dentro de ese mundo. Entonces yo creo que también hay que rescatar eso. De repente a nosotros, nuestro país, nos gusta ver como el vaso medio vacío. Hay una frase del Zorro Álamo muy buena que decía que lamentablemente en Chile nosotros de las 4 operaciones matemáticas manejamos 2, resta y dividir, pero de sumar y multiplicar manejamos poco. Sí, la frase divertida, pero tiene que ver mucho con esto de la cohesión social, con la generación de capital social, con las confianzas que se generan. Yo creo que vamos a... Yo sin estar muy metido en el tema, yo creo que vamos a llegar, si llegamos en Chile, así, encima con un director administrador público llegamos. Por cierto. Gabriel, tu opinión al respecto y si tienes alguna pregunta, y después yo tengo una pregunta más para ti. Yo quería, me parece muy bien, de verdad que tuve la oportunidad, el director nos invitó, yo también soy representante de los trabajadores en el instituto, y en esa calidad el director nos invitó a ver el avance de la obra y pude palpar con el presidente nacional de la ANEP, también estaba presente en esa visita, de los avances de la obra, y de verdad que uno queda impactado porque generalmente, bueno, la opinión pública se queda con el titular de la prensa. No estoy diciendo que la prensa tenga, pero tiene un factor de opinión, y yo quedé impactado por el avance. Y bueno, hace poco supimos también que la piscina ya se llenó, entonces uno dice, bueno, estas cosas que el ciudadano corriente lo ve tan difícil, bueno, son especialistas en obra y yo también creo que van a llegar. Dicho lo anterior, quería teorizar un poquito el tema. Y voy a ir al mundo de la economía para el sector público. En economía, básicamente hay bienes privados y bienes públicos, y vamos a hablar de los bienes públicos. Y parte de esos bienes públicos teóricamente se le llama los bienes preciosos o los bienes prioritarios, y el deporte definitivamente es un bien precioso o un bien prioritario porque su uso y consumo genera externalidades positivas mayor para toda la sociedad. Es una definición básica de bien precioso. Entendiendo esa definición, vamos a las fallas. El mercado falla, eso está estudiado, y también el Estado falla, y vamos a hablar a las fallas de Estado. Y una de las fallas de Estado se detectan 3 tipos de fallas. La inconsistencia intertemporal, que es cuando las leyes o políticas públicas en el fondo son inconsistentes en el tiempo, es decir, se generó una ley para resolver un problema, pero ya ese problema no existe, es intertemporal. El problema de la gente principal es cuando se desvía la política pública, es decir, se generan agencias propias de intereses de privado o mismos funcionarios públicos que generan agencias y pierde el sentido de la política pública. Y el otro tema es el problema de caja o saldo, es cuando las políticas públicas no tienen financiamiento, es decir, la clase política abandona su vida presupuestaria. Entonces, la pregunta, director Israel, ¿cómo usted ve en la ejecución, porque el INED es la institución que ejecuta las políticas públicas, si ve este tipo de fallas? ¿Siente que en la institucionalidad deportiva están presentes estos síntomas que fueron teorizados y diagnosticados como un síntoma común del Estado? El Estado falla por el teórico Joseph Stiglitz. Y si es así, ¿qué tipo de falla y cómo se pretende resolver esa falla?
Ya, una buena pregunta. Yo creo que también uno la puede abordar de distintos elementos. Yo creo que hay varias cosas que son distintas. Yo voy a decir solo una, aprovechando que son todos colegas y que estamos en el mundo de la administración pública. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de gestión pública nuevo. Es que me decir, oye, pero ¿cómo nuevo si la dirección pública, que me estoy refiriendo a eso, lleva 20 años? Sí, pero es nuevo. ¿Ya? Porque los últimos cambios, por ejemplo, que se hicieron en el 2017, 2016, ahí tendría que precisar la fecha, pero que en el fondo dicen que no se pueden nombrar estos directores transitorios provisionales, que establece que hay que avisar al Consejo, pedirse autorización, etcétera. Tiene 6 años, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? Que, por ejemplo, una de las maneras de tener, al primer elemento que tú decías, la consistencia de las políticas públicas, es tener continuidad. Yo creo que eso es clave en el Estado, que nosotros logremos tener un sistema estatal público, de organizaciones, de instituciones que tengan continuidad, que tengan una línea de acción que uno pueda decir, oye, este gobierno, qué bueno que hizo A, y el gobierno que viene B, y cuando vuelva el otro gobierno va a ser C, porque hay una línea, independientemente que yo entiendo que cada gobierno tiene un programa de gobierno y obviamente tiene que expresarse en los planes también, o las cosas, o los elementos, los bienes que da el Estado. Pero yo siento que hay que mirar algo, porque si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas de primer nivel jerárquico, de segundo nivel jerárquico, todavía el nivel de variabilidad de los directores o de los altos directivos públicos o de gerencia pública, como dijo Marcelo, es alto. Entonces eso hace que también las políticas públicas cueste que perseveren o cueste que las debilite, cueste que tengan fuerza. Entonces sigue pasando que los cambios de gobierno se van a enfrentar cambios de política pública, y yo los invito a analizar cualquier organización y ustedes van a ver y descubrir que eso ocurre. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es desarrollar como acuerdos que permitan en el fondo proyectar estas políticas públicas y estas acciones para que perduren en el tiempo, y en eso no hay que olvidar siempre que lo que hacen los servicios públicos, estas políticas, tienen que tener varios elementos, tienen que ser legítimos, y la legitimidad tiene que expresarse en que hay algún nivel de participación ciudadana y también de que haya un consenso político. Es así. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos comisiones de agricultura, hay una de deporte. Es importante que los parlamentarios, tanto el mundo político, más que los parlamentarios de oposición o oficialistas, estén de acuerdo en lo que se está haciendo. Yo creo que es clave para que no enfrentemos que cada cambio de gobierno nosotros estemos cambiando el foco de lo que queremos hacer. Y eso ha pasado, y ha pasado también en el Instituto Nacional de Deportes. Y fíjate, el Instituto Nacional de Deportes es un buen ejemplo. La cantidad de directores que ha tenido son un promedio, yo diría, 1 por año, 1 año, 2 meses. Y naturalmente cuando eso ocurre, hace difícil que tú tengas un desarrollo de políticas, de planes y programas que sea muy robusto. Yo creo que hay un tema que hay que mirar, que es una condición estructural del Estado y que puede estar pasando en muchos lugares. No es un tema del deporte, es un tema que seguramente uno lo mirara y se da cuenta que existe en muchos ámbitos. Muchas gracias. Estamos con el director nacional del Instituto Nacional de Deporte, Israel Castro, colega administrador público, con el profesor Gabriel Carrasco, y ya vamos terminando. Y para cerrar, yo creo que aquí hemos hablado de las políticas públicas del deporte, que es la ejecución, específicamente la implementación. Hoy día, ¿cuáles son los grandes desafíos? Yo sé que lo hemos tocado, pero como para al final, porque nos escucha la comunidad universitaria, y ahí también hablamos del deporte escolar. La universidad, también mirando a otros países, es un foco de, ¿no es cierto?, también de un nivel de alta competitividad en los países desarrollados. Ni siquiera eso, me contaban en la secundaria en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que es obligación tomar un deporte, pero de nivel competitivo. Pero aquí eso no nos suena como bonito. Pero yo le preguntaba a unos chicos allá, ¿y cuántas veces entrenás a la semana? Todos los días. ¿A qué hora? De 5 a 6:30 de la mañana. Fútbol americano. Para estar, y empecé en el tercer equipo, terminé de los 4 años del high school en el primer equipo. Pero, o sea, todo un proceso, un nivel de esfuerzo. De nuevo, el tema cultural, yo insisto, creo que es un gran tema para nosotros, y también obviamente la infraestructura, que está muy de la mano, que son los temas que toco. ¿Cuáles son los grandes desafíos hoy día para nuestro país? Y nos escucha la comunidad universitaria, y nos escucha específicamente también la Escuela de Administración Pública, gente de la Escuela de Derecho, que está agregada a nuestra escuela.
los grandes desafíos de políticas públicas del deporte y como un mensaje también para esta audiencia que nos escucha, que son el mundo universitario, la comunidad universitaria y en específico también la gente de la administración pública. Bueno, el deporte universitario es un deporte de alto rendimiento, por definición. ¿Ya? Muchos deportistas de alto rendimiento están en el mundo universitario, por lo tanto, cuando se hacen las universidades, que son las olimpiadas del mundo universitario, van varios deportistas conocidos. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí un desarrollo que yo diría que es entre mediano y bajo, para ser como bien sincero, y hay que apuntar ahí que esa competencia se desarrolle. Yo creo que también se afectó mucho por la pandemia. Tú pusiste el ejemplo de Estados Unidos, que es como el ejemplo paradigmático del gran deporte universitario. De ahí los equipos de básquetbol van a la liga universitaria de básquetbol a buscar sus jugadores. No estamos cerca de eso, tampoco tenemos la NBA al lado que nos permita fomentar el deporte de esa manera, pero hay que volver a desarrollar las ligas universitarias. Yo creo que el tema cultural parte muy tempranamente. Por ejemplo, lo que yo recuerdo, ¿cierto? Cuando era estudiante, la clase de educación física. Ahí la mitad no la hacía. ¿Por qué? Porque ¿para qué? No sirve, a mí no me importa. Entonces, tampoco tenemos claro el vínculo entre deporte y bienestar. Porque la gente es como, no, tengo que hacer educación física porque hay que correr. Esa es como la visión. Entonces, esa clase de educación física que nosotros tenemos en los colegios, que es la primera aproximación a la actividad física que tiene una persona, ¿es entretenida? ¿Cumple con lo que se espera? ¿Acerca a las personas que les gusta la actividad física? ¿Es didáctico? ¿Es lúdico? Hay muchas preguntas ahí, yo creo. Cuando uno aspira a que algo cambie culturalmente, bueno, hay que cambiarlo donde está lo más masivo y todos pasamos por el colegio, y sería lógico también ver qué está pasando ahí. Yo creo que la práctica masiva del deporte tiene que ver también con el uso de herramientas digitales. Yo espero que próximo año nosotros ya podamos ofrecerle a la población oportunidades, ¿cierto?, de acceso al deporte en su casa, ¿cierto? Porque muchas veces desplazarse puede ser costoso, puede ser peligroso, y que tú puedas hacerlo en tu casa de manera simple, quizá es una buena ayuda. No resuelve todo el problema, por cierto, pero si uno suma mundo universitario, mundo social, mundo digital, mundo escolar, tenemos el Parque Estadio Nacional, tratamos de hacer algún esfuerzo quizás también en el mundo escolar, no solo con la competencia, sino que también con la clase de educación física. Yo creo que estamos avanzando. Naturalmente, llegar a Estados Unidos, yo creo que a Chile le puede tomar muchos años, ¿ya? Pero lo que hay que pensar es cuáles son los pasos correctos que nos permiten avanzar esa dirección. También ahí el mundo deportivo de los clubes, está el mundo del alto rendimiento, que señalamos y concordamos de alguna manera que es lo que más ha avanzado, pero hay que dar el paso grande del deporte y la actividad física, y eso significa acercarse a más personas y cambiar la estrategia de intervención. Nosotros, haciendo una autocrítica, en el Instituto Nacional de Deportes tenemos programas que son los mismos hace muchos años. Son los mismos programas hace muchos años. Algunos han cambiado de nombre. Gabriel ahí me podrá decir que sí o que no. Pero Fondeporte existe, tiene más de 10 años. El Crecer en Movimiento, que antes se llamaba EDI, Escuela Deportiva Integral, existe hace muchísimo tiempo. El de Participación Social existe hace muchísimo tiempo, etcétera. Entonces, hay que cambiar. Mira, quizás los programas son buenos. Yo digo, a veces uno puede recombinar esos programas y obtener un producto totalmente distinto, porque, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? Y acá voy cerrando, Marcelo. Uno podría decir, yo quiero, el colegio va a hacer mi intervención. Y yo pesco el mismo programa de deporte y presión social que tiene un componente de personas de tercera edad, por ejemplo, o personas mayores, y trato de tomar lo que tú dijiste, pues esa gran oportunidad. Yo llevo a mi hija al colegio a hacer un deporte. Y yo te tomo a ti y te hago hacer algo también, aprovechando que fuiste al colegio y todo. Entonces, si uno lo mezcla mejor, quizás también el impacto es más alto, porque lógicamente tener toda una familia que hace el deporte es una tremenda ganancia. Entonces, ahí hay que ir viendo y analizando ese tipo de alternativa. Yo siento que esta discusión hay que tenerla no solo en el INED, el Ministerio del Deporte, por cierto, que lidera esa discusión, pero también llevarla al mundo académico, que estén más actores presentes, porque naturalmente eso hace que lo que nosotros podamos determinar como curso de acción sea de mejor calidad. Muchas gracias, director. Gabriel, para ir cerrando. Sí, reflexiones de cierre. Yo creo que es muy relevante y primero dar palabras de esperanza. Yo creo que la política pública se desarrolla de buena forma a nivel nacional. Si nosotros nos comparamos con nuestros vecinos latinoamericanos, somos
en la vanguardia en políticas públicas. Chile tiene un sistema de evaluación de políticas públicas muy avanzado y muy sostenido, y creo que eso es parte del patrimonio del Estado de Chile. Yo creo que eso no hay duda. Otro tema es cómo nosotros vamos avanzando a otros pasos. Ya nos comparamos no con Latinoamérica, no con la OCDE, tenemos otros estándares, otros indicadores. Hoy día ya no se habla de la economicidad como indicador, sino que se habla de la gestión pública. Hoy día hablamos del beneficio social. Entonces ha cambiado la forma de hablar de políticas públicas. Y sin embargo está al debe todavía esto, lo que nos cuesta tanto a los chilenos, que nosotros seguimos trabajando como están con el Estado, y lo que hace un ministerio no conversa con lo otro, en fin. Y ese es un tema que tenemos que dar el próximo salto. Esta labor, este bien meritorio que yo le llamo, que se llama deporte, tiene que ser impulsado por toda la área, por salud, por educación, por infraestructura. Hoy día es importante también la visión de tránsito, transporte, en fin. Todos los actores del Estado tienen que combinar para generar una mejor prestación a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Cerrando, creo que estamos en buen pie también de desarrollo de la especialidad. También hace años atrás nos hablaba de los profesionales de la administración pública. Ahí quiero hacer un punto. Nosotros fuimos a lo mejor las primeras generaciones después de la llegada de la democracia que iniciamos la carrera de administración pública. Hoy día ya eso ya se está pasando a una segunda etapa, y hay mayor especialización, lo que también nos significa mejores decisiones también dentro de nuestro quehacer, que es el aparato estatal. Así que yo cierro, Marcelo Israel, con optimismo. Llamo un llamado a nuestros estudiantes que sigamos trabajando en lo público, porque es lo que nos lleva a tener una mejor ciudad y una sociedad más justa. Gracias, Gabriel. Para cerrar y terminar, agradecer a Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deportes, colega, administrador público, y un mensaje de motivación y de invitar a la gente que nos escucha a los Juegos Panamericanos y relevar la importancia de esto, para terminar. Bueno, quizá el gran punto de los Juegos Panamericanos en el estado de ánimo fue la venta de las entradas. Se vendieron 100.000 entradas en un día y ya vendían más de 300.000. Entonces, el interés de las personas por el deporte está garantizado. Va a ser una gran fiesta, va a ser una vitrina para nuestro país, y decirle a los estudiantes que esto se ha organizado en términos de infraestructura desde lo público, desde el Estado, con funcionarios que en el área de infraestructura en el INED, por ejemplo, llevan más de 10 años. Entonces, ¿en el Estado se pueden hacer las cosas? Sí, y se pueden hacer bien. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que saber como carrera de administración pública, que nuestro deber como Estado no es solo ejecutar acciones, sino que también ejecutarlas bien. Yo creo que los Juegos van a ser un ejemplo de eso, de algo que hizo el Estado, lo hizo con sus funcionarios públicos, con una institución que lleva varios años en el Estado, con funcionarios que llevan varios años en el Estado, y se hizo bien, y la infraestructura estuvo disponible, y a veces cuando lo ha hecho el privado se ha demorado más, ha llegado más tarde. Nosotros los administradores públicos podemos hacer las cosas bien, y yo creo que ese mensaje también siempre hay que destacarlo, porque nosotros, y me conecto con cuando abrimos esta discusión, somos los que hacemos, no lo personifico en mí, sino que en todos, los que hacemos que las ideas, que las políticas públicas lleguen a las personas, y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deporte, al profesor Gabriel Carrasco, profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de las Américas, y a todos ustedes por acompañarnos en este programa de radio pública. Quedan invitados para los próximos capítulos. Que estén muy bien.